Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien. Eh, en este video vamos a desarrollar el teorema de valor intermedio y el teorema de Bolzano, que son dos teoremas que están muy relacionados, son muy parecidos, de hecho son equivalentes, y se refieren a funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado. Lo que haremos a lo largo de todo el video será eh, enunciarlos y demostrar su equivalencia. Haremos una interpretación gráfica con algunos ejemplos. Mostraremos algunas consecuencias y resultados inmediatos, algunos útiles que nos van a servir más adelante y que usaremos bastante. Y también al final haremos una demostración, propondremos una demostración que, eh, que en ese caso tómenlo solamente para los o las interesados. Eh, es un material optativo para quien lo desee. Bien, empecemos. Eh, el teorema de valor intermedio y el teorema de Bolzano, bueno, se enuncian para funciones continuas en un intervalo que es cerrado y acotado. Un intervalo AB que comienza en A y termina en B, que incluye a los extremos, y la función es continua en cada uno de sus puntos. Ya hemos recordado, hemos definido qué significa que una función sea continua en un intervalo que tiene bordes, en este caso A y B. Recuerden el video en el que se desarrolla el teorema de Weierstrass. Ahí les dejo el link por las dudas para que lo puedan chusmear. Eh, lo que tienen es algunas hipótesis extras cada uno y que en base a esas hipótesis concluye cosas diferentes, pero que en realidad después vemos que son equivalentes, que unas consecuencias se pueden deducir de las otras y viceversa. En el caso del teorema de valor intermedio está escrito en este caso de la siguiente manera. Dado un número i que esté comprendido entre los valores de f de a y de f de b, entonces va a existir un número c dentro del intervalo, o sea, en el intervalo abierto a y b, tal que f evaluado en c valga i. Esto que está escrito en forma ambigua, en el sentido que dice que es un número comprendido entre f de a y f de b, es un poco una manera relajada de escribir dos posibilidades que aparezcan. O sea, podrá suceder que f de a sea menor estricto que i y menor estricto que f de b, o en forma inversa, que f de b sea más pequeño que i y más pequeño que f de a. Eso es lo que estamos queriendo decir con que es un número que está comprendido entre f de a y f de b. Aquí no estamos considerando el caso en que f de a sea igual a f de b, porque si fuera ese caso, piénsenlo que no existiría ningún i que esté comprendido y por lo tanto el teorema eh, estaría escrito de la forma P entonces Q con un antecedente falso y bueno, el consecuente sería eh, cualquier consecuente que uno ponga haría que el teorema sea válido igual. Así que bueno, el caso interesante es que f de a y f de b sean números diferentes, que bueno, uno podrá ser más grande que el otro y cualquiera de las dos situaciones se resumen con que el número i está comprendido entre ellos dos. Y la conclusión, bueno, la conclusión es que el número el número i, perdón, es también imagen por f de algún número c que está dentro del intervalo. ¿Sí? El número i pertenece a la imagen de f. O bueno, mejor dicho, vamos a escribirlo en forma de conjuntos.
sería y pertenece a f del intervalo AB. O, mucho mejor, el intervalo abierto. Sí, es para escribirlo de otra manera, que bueno, sí, tenerlo presente. El teorema de Bolzano, en cambio, lo que propone es, bueno, una función que es continua en el intervalo cerrado y acotado que empieza en A y termina en B, en el que, o para la cual, g evaluado en A multiplicado por g evaluado en B da un número negativo. Y esto es también una manera resumida, una manera perezosa de escribir dos posibilidades. O sea, que el producto de dos números me dé negativo significan que esos números tienen signos diferentes, ¿no? G de A y G de B tienen signos diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo, viceversa, tienen signos diferentes. Y en ese caso la conclusión es que hay un número dentro del intervalo AB, de manera estricta, en el que la función se anula, ¿no? Hay un número C entre A y B, tal que G evaluada en C vale 0. O sea, existe un 0 para la función G. Son, dentro de todo, teoremas bastante naturales, que uno los considera muy asociados a la idea intuitiva que tenemos de funciones continuas, como aquellas que no tienen cortes cuando uno hace la gráfica, ¿no? Eh, Así que tomémoslas entonces como eso, son dos ideas bastante intuitivas, pero muy importantes y que obedecen a la noción de continuidad, o a nuestra idea gráfica también de continuidad. En el caso del teorema de valor intermedio, la situación en este caso está planteada para la gráfica de una función continua en un intervalo que comienza en A y termina en B, en el que f de A queda por debajo de f de C, f de B, perdón. Bueno, cualquier número que esté comprendido en este intervalo, cualquier número que esté comprendido en este intervalo, va a ser imagen de algún número C que esté dentro del intervalo. Eh, Naturalmente, el teorema de valor intermedio garantiza la existencia de un número, pudiendo haber otros, ¿no? O sea, garantiza que hay uno al menos, no dice que va a haber uno solo. Aquí en este caso hay tres, por ejemplo, ¿no? Hay tres opciones que permiten comprobar o corroborar el teorema del valor intermedio. Pero bueno, como todo teorema de existencia, igual que el teorema de Bolzano, lo que hace es garantizar la existencia de al menos un candidato de lo que necesitamos. Y también, bueno, otra particularidad es que no nos dice dónde está, ¿no? O sea, dice que existe, pero no sabemos exactamente quién es ese número. Sabemos sí que está en el intervalo, pero bueno, más información no nos da. El caso del teorema de Bolzano, eh, que hablaba de los ceros, aquí está planteada la situación en la que la función tiene un trazo continuo de su gráfica, pero no, bueno, y la función evaluada en A es positiva, ¿sí? Está por arriba del eje
horizontal, o sea, está en el eje positivo de las IES, y f de b es un número negativo, está en el eje negativo de las IES, de modo que tiene que haber al menos un 0 en el intervalo. Acá en este caso hay 3, ¿no? Hay 3 valores C para el cual f evaluado en C vale 0. Tampoco me dice dónde está, pero bueno, garantiza la existencia de un número que anula a la función. Acá a la función lo habíamos llamado G. Sí, bien. Le cambio ahí. Ok. Eh, eh, bueno, un poco la equivalencia de los dos, de que los dos son equivalentes, eh, sería de la siguiente manera. Si uno acepta que el teorema del valor intermedio es válido, ¿por qué debería ser cierto el teorema de Bolzano? Bueno, el teorema de valor intermedio me dice que eh, cualquier número que se encuentre entre f de a y f de b es alcanzado por la función, ¿no? Forma parte de la imagen de la función. Si la función g toma un número positivo en a y toma un número negativo en b, el número 0 es un número que está comprendido en el intervalo que va desde g de b a g de a. ¿Sí? El 0 es precisamente un número que es más grande que g de b y más pequeño que g de a. Entonces, de acuerdo al teorema del valor intermedio, debería existir un c tal que g de c valga ese 0. Obviamente podría tomar cualquier i en el medio, pero bueno, en este caso, como el teorema de Bolzano garantiza la existencia de ceros, me interesa que el 0 es el que esté comprendido entre ellos dos. Para la otra implicación, o sea, si uno garantiza, si uno considera que el teorema de Bolzano es verdadero, ¿por qué debería ser cierto el teorema del valor intermedio? Bien, allí, en general, en estas situaciones, lo que uno toma es decir, bueno, uno tiene una función en las que f de a es menor estricto que f de b, tomemos este caso, y tomo un número i entre medio. O sea f de a más pequeño que i y más pequeño que f de b. Sería esta situación, que bueno, la otra haríamos una situación similar. Si construimos la función g de x igual a f de x menos i, esta función es continua porque f es una función continua e i es un número constante, es una suma de dos funciones continuas, las funciones constantes son continuas, así que g es también una función continua en el intervalo AB, si f lo era, y en particular g evaluado en a es f de a menos i. F de a menos i es un número negativo y g de b es f de b menos i y f de b menos i es un número positivo según la hipótesis que tenemos planteado para el i, que está comprendido entre f de a y f de b. O sea que G está en las condiciones, cumple las hipótesis del teorema Bolzano y podemos asegurar que va a existir un C dentro del intervalo para el cual G de C valga 0, que no es otra cosa que decir que F vale I. O sea, G de C es igual a 0
es equivalente a que f de c es igual a i. Bueno, ese sería un planteo a grandes rasgos de por qué son equivalentes ambos teoremas. Y un poco su interpretación gráfica, al menos una manera de interpretarlos gráficamente. Veamos un ejemplo. En este caso es un ejemplo de una función polinómica de grado 5 y afirmamos que tiene al menos una raíz en el intervalo -1, 1. Bien, sabemos que los polinomios son funciones continuas. Polinomios son continuos. Vamos a escribirlo de otra manera. Las funciones polinómicas son funciones continuas en todos los reales. En particular, en el intervalo ¿sí? Si una función es continua en todos los reales, es continua en cada uno de los puntos de números reales y bueno, en particular en cualquier intervalo o cualquier conjunto que uno tomara, aunque sea abierto o cerrado, porque la continuidad lateral, como si fuera en el 1 o el -1, está garantizada por la continuidad a secas, ¿no? Eso ya lo han visto. Lo que vemos entonces es que es una función continua en un intervalo cerrado. Si evalúo f en 1, obtengo 1 a la quinta más 3 más 1, que vale 5. Y si evalúo f de -1, obtengo -1 a la quinta menos 3 más 1. Eso es -3. Y bueno, como veo, tienen signos diferentes. Por lo tanto, el teorema de Bolzano garantiza que existe C en el intervalo -1, 1, tal que f de C vale 0. Bueno, vamos a hacer una pequeña animación en el GeoGebra, un poco para discutir algunas cositas nada más y después seguimos. En este caso, lo que tenemos es la situación de una función que es continua en un intervalo cerrado y acotado. Aquí se llama CD el intervalo, que está indicado por el punto celeste, por los puntos celestes, y el intervalo es el segmento verde. Y bueno, un número comprendido entre, en este caso, f de d, que es más pequeño que f de c, así que el número está comprendido ahí. Y bueno, la situación en la que efectivamente hay una solución para la ecuación f de x igual a, que bueno, eso no quita que pueda haber otras soluciones y que estén afuera, eso no,
no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es la existencia de una solución dentro del intervalo, se cumplen las hipótesis. Si el número A no estuviera dentro del intervalo, y bueno, y no, en este caso no hay ninguna. Hay una, pero que está fuera, por ejemplo, o sea, dentro del intervalo no hay nadie, y hay una que está fuera, o por ejemplo, podría directamente no haber ninguna solución. Ese sería, o por ejemplo, en este caso hay dos soluciones que están dentro del intervalo. ¿Sí? Si se cumplen las hipótesis, bueno, igual este sería un caso que no estamos comprendidos aquí. Podemos a ver cómo podríamos hacer que queden dos soluciones dentro. No es una cosa sencilla, pero vamos a tratar de hacerlo. Así. Ahí quedan tres soluciones adentro. Bueno, ya teníamos un dibujito en la pizarra. Ok. Si la función no fuera continua, claro, bueno, acá está hecho un caso de una función continua que tiene algunos saltos. Se podrían hacer ejemplos similares con otro tipo de discontinuidades. Si consideramos, por ejemplo, aquí un intervalo CD en el que se incluye una discontinuidad de tipo salto, vemos que hay varios valores comprendidos en el intervalo que va de f de C a f de D, donde la función no lo alcanza. Sí, hay alguno allá afuera, pero dentro del intervalo no hay, no se verifica el teorema, claro, porque la función no es continua en todo el intervalo. Ok. Bien, bien. Ok. Respecto a las consecuencias o algunos resultados inmediatos, vamos a mencionar 6 de ellos, que algunos los vamos a usar casi inmediatamente y otros los usaremos bastante a lo largo del curso. El primero se refiere a quizás una manera diferente de decir el teorema de valor intermedio, una especie de parafrasear el teorema del valor intermedio, y que establece que la imagen de un intervalo por una función continua es también un intervalo. Acá, con la aclaración, observación de que consideramos un intervalo que puede ser de cualquier forma. O sea, un intervalo I que pueda ser un intervalo cerrado en ambos extremos y acotado, que pueda ser semiabierto porque tenga un extremo y al otro no. Bueno, lo dije al revés, pero lo dije de una manera y lo escribí al revés. Que pueda ser una semirecta que tenga abierto el extremo, o bueno, en el mejor de los casos, que sea todos los reales, que también se puede considerar un intervalo. O sea, cualquier forma, acá no están todas las maneras, hay varias opciones más. Podría ser, por ejemplo, menos infinito hasta b y b incluyéndolo. Así es, bueno, un conjunto intervalo de cualquiera de esta manera, y f una función continua en ese intervalo. Entonces, su imagen, o sea, el conjunto imagen,
es también un intervalo. Un intervalo J, vamos a ponerle, que no tiene por qué ser de la misma forma que el intervalo I, pero bueno, va a ser también un intervalo y dependerá el caso, cómo sea, qué función sea la f o el dominio original, eh, pero bueno, podrá suceder varias opciones, pero no tiene por qué ser el mismo tipo. Bien. Aquí, ¿por qué digo que, o decimos que es una manera diferente de decir lo mismo que el teorema de valor intermedio? Porque en realidad, bueno, a lo que hay que convencerse es de lo siguiente, que tiene que ver con una propiedad específica de los intervalos. Decimos que A es un intervalo de cualquier forma, intervalo, de cualquiera de estas formas, si solo si cumple, ¿qué tiene que cumplir? Y bueno, que no tenga agujeros, o sea, que no tenga agujeros. Y una manera de decir que no tenga agujeros en forma formal es plantear que si x1 y x2 son dos elementos de A y además x es un número que está entre x1 y x2, entonces necesariamente x también tiene que estar en A. Sea cual sea la forma que tenga el conjunto A, qué tipo de intervalo sea, no tener agujeros es esta propiedad. O sea, cualquier par de puntos x1 y x2 dentro y un x que esté en el medio tiene que estar también en el intervalo. Demostrar esta equivalencia puede ser tedioso, no es complejo. Tedioso es desde el punto de vista de que hay que considerar todas las opciones, considerar los casos en el que el intervalo esté acotado o no. Así que no la vamos a desarrollar. Puede quedar como ejercicio o pueden preguntar en el foro para aquellos que estén interesados o interesadas. Pero es bastante intuitiva la equivalencia. Y entonces la relación con el teorema del valor intermedio es casi inmediata. Precisamente, si para que J sea un intervalo, o sea, para que la imagen de un intervalo sea también un intervalo, es precisamente agarrar dos elementos que estén en la imagen, o sea, tomar f de A y f de B que estén en J y un elemento cualquiera que esté entre medio de ellos dos. Aquí, bueno, con la opción de que f de A es el más pequeño. Bajo estas condiciones, el I, el teorema de valor intermedio, el I pertenece a la imagen de la función. Y es igual a f de C para algún C que esté en el intervalo AB. Entonces, se cumple que estoy en el intervalo J, estoy en la imagen. Bueno, un poco esa manera de convencerlos de que esta oración, esta proposición es verdadera, bajo
la hipótesis del teorema del valor intermedio. La segunda observación, el segundo resultado que vamos a considerar es el hecho de que las funciones continuas que no se anulan en un intervalo, que no se anulan en un intervalo, conservan el signo. Que ya algo de esto ya hemos contado en el primer video de propiedades de funciones continuas, que ahí les dejo el link para que lo puedan ver si quieren, para recordar, que hablaba sobre conservación del signo de una función en forma local. O sea, algo así como si uno tenía una función que era continua en un punto y la función en ese punto era positiva, entonces necesariamente tenía que ser positiva en un pequeño intervalo alrededor del punto x, x sub 0. O sea, en todo un pequeño intervalo se podía garantizar que la función también era estrictamente positiva. O un caso similar si los valores de la si el valor de la función en x sub 0 fuera negativo, también. Aquí lo que tenemos es un resultado más global, es el resultado pero en forma global. Si una función no se anula en todo un intervalo, entonces va a tener que ser o positiva en todo el intervalo o negativa en todo el intervalo. O sea, no puede haber puntos que cambien de signo, Este resultado está más relacionado con el teorema de Bolzano, desde el punto de vista de que si lo hiciéramos por el absurdo, por ejemplo, ¿qué significaría? Sería, supongamos que exista, supongamos que existen dos números, A y B, en el intervalo donde la función en un intervalo y este intervalo puede ser un intervalo de cualquier forma, pero es un intervalo, y sea f continua en I, que no se anula en ningún valor, pero que f de A y f de B tienen signos diferentes. Bueno, podemos considerar entonces la función restringida al intervalo AB, va a ser una función continua que en las condiciones del teorema de Bolzano implicaría que existe un número C dentro del intervalo tal que evaluado en C vale 0. Así, el número C es un número que está entre medio de la B, que dado que el I es un intervalo, el C estaría en el intervalo I, y lo cual sería un absurdo porque la función no puede anularse. O sea, C es un número que está en I.
Este resultado habilita una técnica muy utilizada para el estudio o el cálculo de los intervalos de positividad y negatividad de una función continua en un intervalo. Eh, si, con lo que se llama la estrategia de valores de prueba, a veces se menciona. ¿Qué es lo que queremos decir? Que bueno, si una función es continua en un intervalo y no se anula en ese intervalo, tiene que ser positiva en todo ese intervalo o negativa en todo el intervalo. De modo que puedo tomar un valor arbitrario dentro del intervalo, un valor que yo elija de manera arbitraria, evaluar la función en ese punto y ver si es positiva o negativa. Y si es positiva, podré afirmar que la función va a ser positiva también en todos los demás puntos del intervalo. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. En este caso yo elegí el ejemplo, considerar la función x al cuadrado menos 1 sobre x, que, bueno, al ser un cociente de polinomios, bueno, va a ser continua, no en todos los reales, pero sí va a ser continua en los reales menos el 0. Lo que podemos ver es que además f se anula únicamente en aquellos valores que hacen 0 al numerador, que son 1 y menos 1. Por lo tanto, podemos afirmar que f es continua y no se anula en los intervalos ¿Qué intervalos? Bueno, menos infinito hasta menos 1 es uno de ellos, desde menos 1 hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Por lo que dijimos anteriormente, al no anularse en ningún punto de cada uno de estos intervalos y al ser continua en esos intervalos, la función debe conservar su signo en esos intervalos. F conserva su signo en cada intervalo. Y, por ejemplo, puedo probar, por ejemplo, con x igual a menos 2, es un número que pertenece al intervalo menos infinito menos 1. Cuando evalúo la función, obtengo 3 sobre menos 2, que es un número negativo, y por lo tanto f es negativa en todo el intervalo de menos infinito hasta menos 1.
O sea, me alcanza con un valor solamente de prueba para poder afirmar que la función es negativa en todo el intervalo. ¿Por qué? Porque f es continua en ese intervalo y no se anula. Bueno, lo mismo podríamos hacer con los otros tres intervalos para ver si eran intervalos de positividad o negatividad. Claro está que la conservación del signo es en cada intervalo independientemente del otro. La siguiente consecuencia, un poco más concreta, la podemos pensar como la existencia de raíces enésimas. ¿Sí? Para cualquier número positivo y cualquier número natural mayor o igual que 1, existe un número C positivo que es la raíz enésima de A, ¿no? O sea que C elevado a la n vale A. Existe una, o sea, dependerá ahí distintas situaciones, bueno, existe al menos una raíz enésima del número A. Bueno, y lo que planteamos es la función potencia o la función polinómica de la forma x a la n menos a, que es continua en este caso vamos a considerar el intervalo 0 más infinito. Sí, los polinomios son continuos en todos los reales, así que es continuo en este intervalo. Y de acuerdo al teorema de Bolzano, si evaluamos f en 0, lo que obtenemos es menos a, que, bueno, dado que a es positivo, este número es negativo. Y ahora lo que necesitamos es un número que sea estrictamente positivo. Una opción será tomar a más 1. Si evalúo f evaluado en a más 1, obtengo a más 1 a la n menos a. Y este número es positivo. ¿Por qué? Y bueno, pensemos que según el desarrollo del binomio de Newton, este término desarrollado ocupa muchos términos que tienen la forma desde 0 hasta n, el número combinatorio n tomado de ahí por x a la i, x a la i no, a la i por 1 a la n menos i, y bueno, y este término es menos a. Y bueno, por más feo que sea esta parte, si le sacamos los dos primeros términos a esta sumatoria, va a quedar, bueno, si n fuera igual a 1, piensen que acá va a quedar 1 y por lo tanto sería positivo. Y bueno, si n fuera mayor o estricto que 1, ahí puedo sacarle dos términos y me queda de la forma desde 2 hasta n. Bueno, esto es 1 a la elevado a la cualquier cosa vale 1.
Entonces le sacamos los primeros dos términos, el primer término es un 1, el segundo término es una A, que con la A que estaba de antes se cancela, y entonces queda un término que es mayor estricto que 0, con el 1 queda efectivamente que este número es estrictamente positivo, y por lo tanto el teorema de Bolzano me garantiza que hay un número C tal que f evaluado en C vale 0, que es equivalente a que haya una raíz enésima del número A. De manera similar podemos afirmar que todo polinomio con coeficientes reales y de grado impar tiene al menos una raíz real. Acá, bueno, necesitamos la condición de que sea impar para poder garantizar el cambio de signo en los valores de la función. O sea, en los polinomios de grado par, eso puede no suceder. Una parábola que esté completamente por encima del eje X no tiene ninguna raíz real, pero en cambio de los polinomios de grado impar, eso lo podemos garantizar siempre porque cuando escribimos la forma genérica de un polinomio, por ejemplo, queremos calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función. Aquí la estrategia es sacar factor común el coeficiente, el término principal del polinomio, de modo que quedan varios términos, todos con la variable independiente en el denominador. Aquí, bueno, estamos suponiendo que a sub n es un número distinto de 0 porque es el que le corresponde al grado del polinomio. Y todas estas fracciones son fracciones que tienden a 0 cuando x tiende a más o a menos infinito. De modo que este factor es un factor que tiende a 1. Y este otro factor es un factor que tiende a más o a menos infinito dependiendo del signo o el límite que estemos calculando y el signo de valor de a sub n. Pero con la certeza de que cambia. Si x tiende a más infinito y n es impar, x a la n tiende a más infinito con un signo asociado a la sub n. En cambio, si el x tiende a menos infinito, x a la n también tiende a menos infinito con signo, y cuando lo multiplico por el mismo a sub n cambia de signo. Entonces los valores de f de x para x grandes y positivos tienen un signo, y para x grandes y negativos tienen otro signo, y como es una función continua, en algún valor tendrá que valer 0 debido al teorema de Bolzano. Por último, el método de bisección, contaremos brevemente.
que es un método para el cálculo aproximado de ceros de una función continua, de manera que se hace de manera iterativa, ¿no? Se plantea un método iterativo para encontrar ceros de una función continuas en un intervalo. La situación es que uno tiene una función f continua en un intervalo AB, para el cual se sabe que f de A por f de B es negativo, ¿sí? Tienen signos diferentes. Con lo cual el teorema de Bolzano garantiza que hay un cero dentro del intervalo AB. Lo que no sabemos es dónde. Bien. F de A es positivo, por ejemplo, y f de B es negativo. Lo que dice el método de bisección es, decís, bueno, voy a tomar ahora el punto medio del intervalo, el punto medio que se calcula como A más B sobre 2, y evalúo la función en ese punto. Y la función ahí tendrá diferentes opciones. Podrá suceder que de casualidad, cuando evalúo la función me dé 0, y entonces encontré el 0 de la función de manera exacta. O podrá suceder que tenga signo positivo o negativo. O sea, podrá ser o positivo o podrá ser negativo. Si fuera el caso que cuando evalúo la función me da positivo, lo que tenemos entonces es una pista de que ahora el 0, que yo antes tenía garantizado por teorema de Bolzano que estaba en todo el intervalo AB, ahora puedo afirmar que va a haber un 0 en el intervalo o en el semi-intervalo de la derecha, porque allí es donde se produce un cambio de signo de la función evaluada en los extremos del intervalo. ¿Sí? La función sigue siendo continua, lo que voy a buscar es intervalos donde haya cambios de signos en los extremos. Y bueno, y la idea es seguir con este método interactivo seguidamente, continuamente, para hacer que los intervalos sean cada vez más pequeños y tener de esa manera la chance de ir aproximando el 0. Voy a agarrar de nuevo la mitad del intervalo y evaluaré la función en ese punto y probaré si vale 0, termina mi procedimiento. Si es positivo, tomo un intervalo, si es negativo, tomo el otro. Ahí tendré que hacer bien el algoritmo para poder programarlo en el caso que quisiera. Ahora vamos a hacer una simulación. Por ejemplo, imaginémonos que ahora acá da negativo. Entonces, lo que veo es que el intervalo que me interesa es el intervalo que quedó de este lado. Y puedo afirmar que dentro de este intervalo hay una raíz. Capaz que hay otra en algún otro lado, pero dentro de este intervalo hay seguramente un 0 de la función. De esta manera, lo que vemos es que los intervalos se van haciendo cada vez más pequeños y de hecho se van haciendo la mitad de la anterior, y eso es lo que me permite asegurar, diciéndolo rápido, que el método funciona desde el punto de vista que voy a poder aproximar
con toda la certeza que yo quiera. Si yo quisiera 3 decimales, 4 decimales, como la distancia o la longitud de estos intervalos se pueden hacer tan pequeñas como yo quiera, iterando cada vez más, puedo asegurar que voy a poder encontrar con la precisión que yo desee el cero. Obviamente, para que tener la solución exacta, tengo que tener suerte que en algún momento uno me dé cero. Si no, lo que voy a tener van a ser valores aproximados, pero eh, tan, tan aproximados como uno quisiera. Bueno, es un buen ejercicio para aquellos que quieran eh, hacer algo programado, o sea, los que les guste programar. Aquí lo que tengo es, por ejemplo, una función. Bueno, en este caso el primer ejemplo es una función cuadrática. Esto está hecho en el software Matemática. Es una función cuadrática que tiene una gráfica. Puedo elegir el intervalo inicial y veo que hay un cambio de signo. Si no hay cambio de signo, me avisa el programa. No hay cambio de signos en ese intervalo, así que no me sirve empezar. Así bueno, puedo elegir ahí. Y bueno, o sea, el primer paso es agarrar el valor del medio, tomo el valor del medio y lo que veo es que el cambio de signo se produce en el intervalo de la derecha. Y así uno podría hacer sucesivamente, ir achicando cada vez más y ir tomando intervalos cada vez más pequeños para poder garantizar. Acá, por ejemplo, el intervalo quedó como paso doceavo, eh, comprendido entre 1,41 y 1,41, 348, 382 y 1,41, 405, de modo que podemos garantizar que las dos primeras cifras decimales del 0 estarían bien. Si cambio de función, por ejemplo, bueno, no voy a poner una función exponencial porque todavía no la vimos. Pongamos una función cúbica. Aquí está escrita en forma factorizada para que, bueno, es más que nada para tener una pista. Pero bueno, el método interactivo sería el mismo. Aquí estoy considerando este intervalo. Y bueno, en este caso solamente mostrar un ejemplo donde no hay cambio de signo. O sea, la función es negativa tanto en el extremo de la izquierda como en el extremo de la derecha. Como que bueno, eso no quiere decir que no haya un cero, ¿no? Puede ser que haya un cero, de hecho acá lo hay, pero si yo no conociera la función y estuviera la situación donde la función fuera negativa en ambos lados, como que no tendría certeza de poder avanzar en mi iteración y llegar a buen puerto. Bueno, esos son los 6 resultados relacionados con el teorema de valor intermedio y el teorema de Bolzano que queríamos desarrollar. Veamos ahora como material optativo para quienes estén interesados o interesadas una propuesta de demostración del teorema de Bolzano, recordando que es equivalente al teorema de valor intermedio. Consideramos en esta oportunidad una función continua en un intervalo cerrado y acotado, en el que f de a es positivo, estrictamente positivo, y f de b es estrictamente negativo. Vamos a demostrar la existencia de un número c en el intervalo abierto a b, en el que la función vale 0. Para ello vamos a considerar el conjunto de positividad de la función f.
o sea, el conjunto de los números en el intervalo cerrado AB en el que la función es estrictamente positiva. Un caso sería, por ejemplo, sabiendo en este caso que la función en A es positiva y en B es negativa, siendo el trazo continuo de la función, podría ser algo así. En el conjunto P estaría formado por este segmento, sin incluir ahí donde toca el eje X, y este tramo también, también abierto allí, pero bueno, podría tener una forma completamente diferente. Es el conjunto donde la función está arriba del eje X. Este conjunto es no vacío porque, por hipótesis, A pertenece a P y está acotado superiormente porque, bueno, está formado en realidad por números que están entre A y B, más allá de que se pide una condición extra de que la función sea positiva, no puede ser más grande que B, así que B es una cota superior. Entonces, según el axioma del supremo para el conjunto de los números reales, todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo y ese supremo lo vamos a llamar C. Y bueno, entonces existe este número C y va a ser exactamente el que estamos buscando para demostrar el teorema de Bolzano. En nuestro dibujo el valor C sería este extremo del conjunto P, que bueno, lo señalamos ahí. La primera conclusión que podemos sacar es que efectivamente el número C está en el intervalo cerrado A y B, en principio porque como A está en P y C es una cota superior, significa que A es más pequeña que C, menor o igual que C. Pero además, como B es una cota superior de P y C es la menor de todas las cotas superiores, porque es el supremo, necesariamente C tiene que ser menor o igual que B, y entonces efectivamente C es un número que está en el intervalo cerrado AB. Veamos ahora que f evaluado en C vale 0. Y para ello procederemos por el absurdo. Vamos a considerar primero el caso en el que f evaluado en C fuera estrictamente positivo. Y para hacerlo vamos a usar el resultado que ya mencionamos hace un rato y que está desarrollado en los videos previos, que es el resultado de conservación local del signo. Para una función continua en un punto. Nosotros tenemos como hipótesis que f es continua en C y tenemos que salvar una pequeña situación antes de seguir, que es el hecho de que el intervalo con el que estamos trabajando es un intervalo cerrado que comienza en A y termina en B, y está la chance de que C sea o el número A o el número B.
El, el teorema de conservación local del signo me permitiría, así a secas o decirlo sin considerar mucho, la situación esta particular es que existe un número delta positivo tal que eh, f de x es estrictamente positiva en el intervalo c menos delta y c más delta. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, si fuera el caso que c valiera b, o sea, hay una parte de este intervalo que saldría fuera del intervalo AB y no tenemos certeza de que la función ni siquiera está definida allí, así que no podríamos hacer esta conclusión porque la continuidad de la función en B es respecto de la izquierda. Y lo mismo para el caso de la derecha. En el caso de que C sea el valor de A, como tenemos garantizada la continuidad por derecha solamente, en realidad la mitad de la izquierda de este intervalo no correspondería porque caería fuera directamente. Así que bueno, contemplemos esas situaciones. Hay una que está descartada porque sabemos que B, la función en B es estrictamente negativa. Así que si f de c es estrictamente positivo, c necesariamente tiene que ser distinto de b. Así que, bueno, en realidad podemos descartar entonces que c llegue hasta b, con lo cual c pertenece al intervalo a b y pudiendo ser a o en cualquier otra opción, lo que vamos a considerar respecto a la propuesta del teorema de conservación del local del signo es que existe un número delta positivo para el cual f de x es estrictamente positivo y bueno, como está la chance de que c valga a, bueno, vamos a considerar entonces la mitad del intervalo, la mitad de la derecha del intervalo que podemos garantizar que está dentro del dominio y para el cual la función va a ser estrictamente positiva. Bueno, f de x es estrictamente mayor que 0 para todo x en este intervalo. Eso nos va a llevar al absurdo porque como delta es un número estrictamente positivo, existe, y bueno, y el conjunto de números reales es denso, o sea, se puede meter cualquier número real entre estos dos, existe un x tal que c es menor estricto que x y menor estricto que c más delta. Esto es porque delta es mayor estricto que 0, o sea, se separa, hay un espacio entre estos dos números, y en el cual f de x es positivo, estrictamente positivo. Y eso eh, implica que el x está en P. No digo, o sea, hago la siguiente observación, que el delta este uno se lo imagina pequeño, pero en realidad el teorema de conservación del local del signo no dice qué tan grande es. Dice que es pequeño y dice que es mayor que 0. En realidad dice que es mayor que 0, pudiendo ser grande.
con tanta mala suerte que sea más grande que la longitud del intervalo AB, de modo que habría que salvar la opción de que C más D esté por fuera del intervalo y garantizar que el X esté dentro del dominio de la función. Bueno, eso lo podemos hacer porque si fuera ese el caso, tomaríamos D un poco más pequeño y que me garantice aquí adentro, de modo que yo pueda hacer esto. O sea, podríamos redefinir delta como el mínimo de entre el número delta que ya sabemos que conocemos y la longitud del intervalo AB para que no nos escapemos del intervalo y podamos plantear la función evaluada en un valor concreto que necesariamente tiene que estar en el dominio para poder evaluarla. Y bueno, y esto es un absurdo porque si X está en P, C deja de ser una cota. Es absurdo porque tendría que ser C menor que X, X menor o igual que C, y eso es un absurdo. Los números siempre son iguales a sí mismos, no pueden ser menores estrictos. Bueno, ese sería un caso en el que f de C fuera estrictamente positivo. Si fuera el caso en el que f de C fuera negativo, vamos a usar también el teorema de conservación local del signo y bueno, un poco argumentando algunas cosas similares acá, llegaremos al absurdo. En primer lugar, para evitar un poco lo que habíamos planteado antes, en este caso para esta opción, si f de C es estrictamente negativo, C no puede ser A, porque por hipótesis f evaluado en A era estrictamente positivo. Entonces, C no es A. Y por lo tanto, C lo que hace es pertenecer al intervalo A, B. Y dado que es continua, dado que f es continua en C y por el teorema del local de conservación del signo, nuevamente podemos afirmar que existe un delta positivo tal que f de x es estrictamente menor que 0 en este caso, porque bueno, lo que hay que conservar es el signo negativo. Y aquí, en realidad, para considerar en forma similar lo que habíamos dicho anteriormente, lo que vamos a considerar es el intervalo de la izquierda, el que podemos garantizar que esté contenido en B en el intervalo, porque si fuera el caso que C valiera B, habría un cacho a la derecha que no estaría dentro del intervalo. Entonces, vamos a considerar C menos delta C, este intervalo. Y también, bueno, un poco también esta situación de que el delta sea suficientemente pequeño para que no se escape del dominio. Entonces, lo que tenemos es que para todo x que esté en este intervalo, f de x es negativo. De nuevo, podemos garantizar que existe
un x en el intervalo que va de c menos delta a x hasta c, en el que f de x es estrictamente negativo. Y eso contradice la propuesta de que C era un supremo, o sea, era de todas las cotas superiores la más pequeña, porque lo que encontramos ahora es X es una cota superior de P y es estrictamente más chica que C. Eso es un absurdo. ¿Por qué es una cota superior de P? Y bueno, o sea, si hubiera un elemento de P que fuera más grande que X, o mayor o igual que X, estaría comprendida entre X y C. Y F evaluado en esos valores es negativa y por lo tanto no puede estar en P. O sea, todos los elementos de P deberán ser necesariamente en realidad más pequeños que C menos D, pero bueno, acá tomé un valor concreto, más pequeños que X, y eso contradice el hecho de que C era la más pequeña de todas las cotas superiores. Eh, eh, bueno, esa sería la, la demostración que terminaría en realidad entonces afirmando que necesariamente f de c vale 0 y que c pertenece al intervalo AB. Pero si por hipótesis f de A es estrictamente positivo y f de B es estrictamente negativo, entonces la conclusión correcta es que C pertenece al intervalo abierto AB y anula a la función. La demostración hace un uso muy fuerte del principio del axioma de supremo, válido para los números reales, porque bueno, es una de las propiedades fuertes del conjunto de números reales, y del teorema de conservación local del signo que se explicó en el primer video de funciones continuas. Así que puede ser descabellada y bueno, engorrosa. Es muy interesante en todo caso tratar de rehacerla para, para poder estar atento o atenta a los argumentos que se utilizaron. Bueno, creo que esto es todo. Espero que no se haya hecho muy largo. Nos estamos viendo.